La Primera Guerra Mundial. ¿Qué fue la Primera Guerra Mundial? La Primera Guerra Mundial, o también conocida como la Gran Guerra, fue un conflicto bélico-nacional que empezó en Europa en el año 1914 y finalizó en el año 1918. Los factores que propiciaron esta guerra fueron las causas económicas, ya que en la Segunda Revolución Industrial se caracterizó por una nueva serie de cambios, las cuales fueron las nuevas fuentes de energía, nuevos sectores de producción, nuevas formas de gobierno y nuevas formas de organización. Pero también fueron las disputas imperialistas. Esto fue un cambio donde Alemania dominaba ser colonial, algo que Gran Bretaña y Francia trataban de impedir. Gracias a estas disputas se asentaron nuevas potencias como Japón y Estados Unidos. En esta etapa se extendieron dos episodios, las cuales fueron la crisis marroquíes. Este periodo se dividió en dos. La primera crisis marroquí, de 1904 a 1906, estalló ya que Francia pretendía crear un protectorado en Marruecos, a lo cual Alemania y España se opusieron ya que querían realizar lo mismo en Marruecos. Y la segunda crisis marroquí, o la segunda etapa, fue en 1911, ya que se originó ya que Alemania era acusado por Francia de que había transferido el acta de Algeciras. A consecuencia de esto, despejó el camino hacia la guerra y debilitó los anónimos nacionalistas de Francia y Alemania. Algunas alianzas militares que en esta época sobresalieron fueron la Triple Alianza, que se formó en el año de 1882. Esta alianza fue promovida por el canciller alemán Barak. Esta alianza estuvo constituida por Alemania, Austria-Hungría e Italia. Con el paso del tiempo se unieron dos países, Turquía y Bulgaria, en las fechas de la Primera Guerra Mundial. Otra alianza que fue reconocida en esta época fue la Triple Entente. Esta alianza se creó en el año 1907, constituida por Rusia, Francia y Gran Bretaña, aunque más tarde se unieron más países, las cuales fueron Bélgica, Japón, Italia, Rusia, Portugal, Estados Unidos, Grecia y China. El detonante de esta guerra se inició el 28 de junio de 1914, ya que en una visita a Sarajevo, la capital de Bosnia, fueron asesinados el archiduque Francisco Fernando y su esposa Sofía, así que Austria acusó al gobierno serbio en conspirar en la muerte del duque y su esposa, así que a consecuencia de este asesinato, Austria le declaró la guerra a Serbia. La guerra y sus fases. La guerra fue reconstituida por 4 fases. La primera fue la Guerra de Movimientos, de 1914. Recibe el nombre de las operaciones que tuvieron lugar durante 1914, centradas en los esfuerzos alemanes para derrocar a Francia y, una vez conseguido esto, aniquilar. La Primera Guerra Mundial se dividió en 4 fases. La primera fue la Guerra de Movimientos, que se inició en el año 1914. Recibe este nombre a las operaciones que tuvieron lugar durante 1914, centradas en los esfuerzos alemanes para derrocar a Francia, y una vez conseguido esto, aniquilaron los ejércitos de Rusia. Otra fase fue la Guerra de Posesiones, que fue de 1915 a 1916. Esta fase de la guerra es conocida también como Guerra de las Trincheras, por la forma en que se desarrollaron las operaciones militares, y también por la forma de atrapar o de aniquilar a los contrincantes. Abarcó desde los años 1915 a 1916. Fue consecuencia del fracaso de la Guerra de Relámpago, iniciada por los alemanes en 1914. Otra fase fue la crisis de 1917. Gracias a la imposibilidad de derrotar a la finalización de la guerra, existirían varios ejércitos que fueron tomados rehenes. Durante 1917 se desencadenaron protestas de soldados y mandados que se transformaron en auténticos motines que fueron durante mucho tiempo reprimidos. Otra etapa y la más importante fue la finalización de la guerra, que fue en el año 1918. En este año, ambos bandos atravesaban serias dificultades, tanto militares como económicas. Sin embargo, la fatiga era más visible en el bando de las potencias centrales que en el aliado, pues la incorporación de los Estados Unidos al conflicto había supuesto una auténtica inyección de recursos materiales y humanos. Así que varios países se rindieron y fue donde se terminó la Primera Guerra Mundial con muchas pérdidas. Algunas características de la guerra que sobresalieron fue que tenía una gran extensión, una gran duración, pues tenía una gran movilización general tanto de recursos como de economía. También en esta etapa estuvo en su apogeo la propaganda.
y las nuevas formas de comunicación, también las estrategias de guerra, y una de las cosas más importantes que se caracterizó fue tener una sofisticada armamento, las cuales fueron tanques, armas químicas, ametralladoras, artillería pesada, dirigibles, aviones, submarinos, acorazados, entre otros. Algunas consecuencias demográficas de esta guerra fue el aumento de la mortalidad, que descendió la natalidad y de la población activa. Además existió una descompensación de sexo y edad, ya que en esos 4 años existieron demasiados desaparecidos y muertos. Algunas consecuencias económicas de esa primera guerra fueron las destrucciones de ciudades importantes y de gran movilización económica y militar, también pueblos e industrias a lo largo del mundo. Además, Estados Unidos se convierte en una potencia mundial que hasta el momento sigue vital y sí es un acreedor en ese entonces. Otras consecuencias fueron las sociales. Fue el empobrecimiento de las clases medias y trabajadoras, ya que no existían suficientes recursos para pagar un salario adecuado a las personas, y también la mujer se incorporó al mercado, ya que en ese entonces no era contada como una persona, sino como solo un objeto para satisfacer las necesidades del hombre. Oriente Medio. Fundamental por su ubicación geográfica, ya que constituye una vía a paso. Por ejemplo, desde la Edad Media era la ruta de los europeos hacia Oriente, y el siglo XIX se convierte en una zona de suma importancia para el comercio internacional, en particular para Inglaterra, por lo que construye el Canal de Suez. Pero además es una zona con enormes riquezas petroleras, factor que ha dado lugar a disputas y repartos entre potencias imperialistas. Durante la Primera Guerra Mundial, con la firma del Tratado de Sykes-Picot entre Inglaterra y Francia en 1916, los países árabes quedaban divididos en zonas influenciadas británicas y francesas. Recuerda que el Imperio Turco fueron los aliados de los imperios centrales durante el conflicto mundial. El reparto territorial de la región, al final de la Primera Guerra Mundial, se mantuvo prácticamente sin cambios hasta los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, después de lo cual se desarrollaron varios procesos de independencia. El reparto del Medio Oriente. El Medio Oriente, la parte más occidental de Asia, ha tenido una importancia estratégica fundamental por su ubicación geográfica, ya que constituye una vía a paso. Por ejemplo, desde la Edad Media era la ruta de los europeos hacia Oriente, y el siglo XIX se convierte en una zona de suma importancia para el comercio internacional, en particular para Inglaterra, por lo que construye el Canal de Suez. Pero además es una zona con enormes riquezas petroleras, factor que ha dado lugar a disputas y repartos entre potencias imperialistas. Durante la Primera Guerra Mundial, con la firma del Tratado de Sykes-Picot entre Inglaterra y Francia en 1916, los países árabes quedaban divididos en zonas influenciadas británicas y francesas. Recuerda que el Imperio Turco fueron los aliados de los imperios centrales durante el conflicto mundial. El reparto territorial de la región, al final de la Primera Guerra Mundial, se mantuvo prácticamente sin cambios hasta los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, después de lo cual se desarrollaron varios procesos de independencia. El reparto del Medio Oriente. El Medio Oriente, la parte más occidental de Asia, ha tenido una importancia estratégica fundamental por su ubicación geográfica, ya que constituye una vía a paso. Por ejemplo, desde la Edad Media era la ruta de los europeos hacia Oriente, y el siglo XIX se convierte en una zona de suma importancia para el comercio internacional, en particular para Inglaterra, por lo que construye el Canal de Suez. Pero además es una zona con enormes riquezas petroleras, factor que ha dado lugar a disputas y repartos entre potencias imperialistas. Durante la Primera Guerra Mundial, con la firma del Tratado de Sykes-Picot entre Inglaterra y Francia en 1916, los países árabes quedaban divididos en zonas influenciadas británicas y francesas. Recuerda que el Imperio Turco fueron los aliados de los imperios centrales durante el conflicto mundial. El reparto territorial de la región, al final de la Primera Guerra Mundial, se mantuvo prácticamente sin cambios hasta los tiempos de la Segunda Guerra Mundial,
después de lo cual se desarrollaron varios procesos de independencia. El reparto del Medio Oriente. El Medio Oriente, la parte más occidental de Asia, ha tenido una importancia estratégica fundamental por su ubicación geográfica, ya que constituye una vía a paso. Por ejemplo, desde la Edad Media era la ruta de los europeos hacia Oriente y el siglo XIX se convierte en una zona de suma importancia para el comercio internacional, en particular para Inglaterra, por lo que construye el Canal de Suez. Pero además es una zona con enormes riquezas petroleras, factor que ha dado lugar a disputas y repartos entre potencias imperialistas. Durante la Primera Guerra Mundial, con la firma del Tratado de Sykes-Picot entre Inglaterra y Francia en 1916, los países árabes quedaban divididos en zonas influenciadas británicas y francesas. Recuerda que el Imperio Turco fueron los aliados de los imperios centrales durante el conflicto mundial. El reparto territorial de la región, al final de la Primera Guerra Mundial, se mantuvo prácticamente sin cambios hasta los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, después de lo cual se desarrollaron varios procesos de independencia. El reparto del Medio Oriente. El Medio Oriente, la parte más occidental de Asia, ha tenido una importancia estratégica fundamental por su ubicación geográfica, ya que constituye una vía a paso. Por ejemplo, desde la Edad Media era la ruta de los europeos hacia Oriente y el siglo XIX se convierte en una zona de suma importancia para el comercio internacional, en particular para Inglaterra, por lo que construye el Canal de Suez. Pero además es una zona con enormes riquezas petroleras, factor que ha dado lugar a disputas y repartos entre potencias imperialistas. Durante la Primera Guerra Mundial, con la firma del Tratado de Sykes-Picot entre Inglaterra y Francia en 1916, los países árabes quedaban divididos en zonas influenciadas británicas y francesas. Recuerda que el Imperio Turco fueron los aliados de los imperios centrales durante el conflicto mundial. El reparto territorial de la región, al final de la Primera Guerra Mundial, se mantuvo prácticamente sin cambios hasta los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, después de lo cual se desarrollaron varios procesos de independencia. El reparto del Medio Oriente. El Medio Oriente, la parte más occidental de Asia, ha tenido una importancia estratégica fundamental por su ubicación geográfica, ya que constituye una vía a paso. Por ejemplo, desde la Edad Media era la ruta de los europeos hacia Oriente y el siglo XIX se convierte en una zona de suma importancia para el comercio internacional, en particular para Inglaterra, por lo que construye el Canal de Suez. Pero además es una zona con enormes riquezas petroleras, factor que ha dado lugar a disputas y repartos entre potencias imperialistas. Durante la Primera Guerra Mundial, con la firma del Tratado de Sykes-Picot entre Inglaterra y Francia en 1916, los países árabes quedaban divididos en zonas influenciadas británicas y francesas. Recuerda que el Imperio Turco fueron los aliados de los imperios centrales durante el conflicto mundial. El reparto territorial de la región, al final de la Primera Guerra Mundial, se mantuvo prácticamente sin cambios hasta los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, después de lo cual se desarrollaron varios procesos de independencia. El reparto del Medio Oriente. El Medio Oriente, la parte más occidental de Asia, ha tenido una importancia estratégica fundamental por su ubicación geográfica, ya que constituye una vía a paso. Por ejemplo, desde la Edad Media era la ruta de los europeos hacia Oriente y el siglo XIX se convierte en una zona de suma importancia para el comercio internacional, en particular para Inglaterra, por lo que construye el Canal de Suez. Pero además es una zona con enormes riquezas petroleras, factor que ha dado lugar a disputas y repartos entre potencias imperialistas. Durante la Primera Guerra Mundial, con la firma del Tratado de Sykes-Picot entre Inglaterra y Francia en 1916, los países árabes quedaban divididos en zonas influenciadas británicas y francesas. Recuerda que el Imperio Turco fueron los aliados de los imperios centrales durante el conflicto mundial. El reparto territorial de la región, al final de la Primera Guerra Mundial, se mantuvo prácticamente sin cambios hasta los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, después de lo cual se desarrollaron varios procesos de independencia.
El reparto del Medio Oriente. El Medio Oriente, la parte más occidental de Asia, ha tenido una importancia estratégica fundamental por su ubicación geográfica, ya que constituye una vía a paso. Por ejemplo, desde la Edad Media era la ruta de los europeos hacia Oriente y el siglo XIX se convierte en una zona de suma importancia para el comercio internacional, en particular para Inglaterra, por lo que construye el Canal de Suez. Pero además es una zona con enormes riquezas petroleras, factor que ha dado lugar a disputas y repartos entre potencias imperialistas. Durante la Primera Guerra Mundial, con la firma del Tratado de Sykes-Picot entre Inglaterra y Francia en 1916, los países árabes quedaban divididos en zonas influenciadas británicas y francesas. Recuerda que el Imperio turco fueron los aliados de los imperios centrales durante el conflicto mundial. El reparto territorial de la región, al final de la Primera Guerra Mundial, se mantuvo prácticamente sin cambios hasta los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, después de lo cual se desarrollaron varios procesos de independencia. El reparto del Medio Oriente. El Medio Oriente, la parte más occidental de Asia, ha tenido una importancia estratégica fundamental por su ubicación geográfica, ya que constituye una vía a paso. Por ejemplo, desde la Edad Media era la ruta de los europeos hacia Oriente y el siglo XIX se convierte en una zona de suma importancia para el comercio internacional, en particular para Inglaterra, por lo que construye el Canal de Suez. Pero además es una zona con enormes riquezas petroleras, factor que ha dado lugar a disputas y repartos entre potencias imperialistas. Durante la Primera Guerra Mundial, con la firma del Tratado de Sykes-Picot entre Inglaterra y Francia en 1916, los países árabes quedaban divididos en zonas influenciadas británicas y francesas. Recuerda que el Imperio turco fueron los aliados de los imperios. En 1821, México logró su independencia provocando inestabilidad política y pobreza. Los caudillos peleaban por formar un gobierno estable y apoyar un desarrollo. Estados Unidos aprovechó esta situación para quitarle a México parte de su territorio. Cuando se logró formar un gobierno liberal, Francia trató de imponer un imperio colonial que el pueblo mexicano impulsó. El presidente Juárez propuso reformas que disgustaron a la sociedad burguesa e limitado privilegios, actuando como por este movimiento militares, iglesia, gobernadores apoyaban al general Porfirio Díaz contra la reforma liberal. En 1821, México logró su independencia provocando inestabilidad política y pobreza. Los caudillos peleaban por formar un gobierno estable y apoyar un desarrollo. Estados Unidos aprovechó esta situación para quitarle a México parte de su territorio. Cuando se logró formar un gobierno liberal, Francia trató de imponer un imperio colonial que el pueblo mexicano impulsó. El presidente Juárez propuso reformas que disgustaron a la sociedad burguesa e limitado privilegios, actuando como por este movimiento militares, iglesia, gobernadores apoyaban al general Porfirio Díaz contra la reforma liberal. En 1821, México logró su independencia provocando inestabilidad política y pobreza. Los caudillos peleaban por formar un gobierno estable y apoyar un desarrollo. Estados Unidos aprovechó esta situación para quitarle a México parte de su territorio. Cuando se logró formar un gobierno liberal, Francia trató de imponer un imperio colonial que el pueblo mexicano impulsó. El presidente Juárez propuso reformas que disgustaron a la sociedad burguesa e limitado privilegios, actuando como por este movimiento militares, iglesia, gobernadores apoyaban al general Porfirio Díaz contra la reforma liberal. En 1821,
México logró su independencia provocando inestabilidad política y pobreza. Los caudillos peleaban por formar un gobierno estable y apoyar un desarrollo. Estados Unidos aprovechó esta situación para quitarle a México parte de su territorio. Cuando se logró formar un gobierno liberal, Francia trató de imponer un imperio colonial que el pueblo mexicano impulsó. El presidente Juárez propuso reformas que disgustaron a la sociedad burguesa e limitado privilegios, actuando como por este movimiento militares, iglesia, gobernadores apoyaban al general Porfirio Díaz contra la reforma liberal. En 1821, México logró su independencia provocando inestabilidad política y pobreza. Los caudillos peleaban por formar un gobierno estable y apoyar un desarrollo. Estados Unidos aprovechó esta situación para quitarle a México parte de su territorio. Cuando se logró formar un gobierno liberal, Francia trató de imponer un imperio colonial que el pueblo mexicano impulsó. El presidente Juárez propuso reformas que disgustaron a la sociedad burguesa e limitado privilegios, actuando como por este movimiento militares, iglesia, gobernadores apoyaban al general Porfirio Díaz contra la reforma liberal. En 1821, México logró su independencia provocando inestabilidad política y pobreza. Los caudillos peleaban por formar un gobierno estable y apoyar un desarrollo. Estados Unidos aprovechó esta situación para quitarle a México parte de su territorio. Cuando se logró formar un gobierno liberal, Francia trató de imponer un imperio colonial que el pueblo mexicano impulsó. El presidente Juárez propuso reformas que disgustaron a la sociedad burguesa e limitado privilegios, actuando como por este movimiento militares, iglesia, gobernadores apoyaban al general Porfirio Díaz contra la reforma liberal. En 1821, México logró su independencia provocando inestabilidad política y pobreza. Los caudillos peleaban por formar un gobierno estable y apoyar un desarrollo. Estados Unidos aprovechó esta situación para quitarle a México parte de su territorio. Cuando se logró formar un gobierno liberal, Francia trató de imponer un imperio colonial que el pueblo mexicano impulsó. El presidente Juárez propuso reformas que disgustaron a la sociedad burguesa e limitado privilegios, actuando como por este movimiento militares, iglesia, gobernadores apoyaban al general Porfirio Díaz contra la reforma liberal. En 1821, México logró su independencia provocando inestabilidad política y pobreza. Los caudillos peleaban por formar un gobierno estable y apoyar un desarrollo. Estados Unidos aprovechó esta situación para quitarle a México parte de su territorio. Cuando se logró formar un gobierno liberal, Francia trató de imponer un imperio colonial que el pueblo mexicano impulsó. El presidente Juárez propuso reformas que disgustaron a la sociedad burguesa e limitado privilegios, actuando como